derrochamos la dicha de conversar con esa dominicanidad en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 22 de agosto del año 2021. Llegamos a sus hogares con este programa en el canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que hacemos desde la Sport Vision Canal 35 de República Dominicana, acompañados, guiados por Dani y por Amaury, que son los que se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa que llevamos cada domingo, gracias al esfuerzo que hace Ramón Penso y un grupo de amigos para que nosotros podamos conversar con ustedes allá en Nueva York cada domingo a través del canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Agradecemos las llamadas y todos los reclamos que nos hacen para que aclaremos algunos temas que tratamos cada domingo en este programa. Y lo hacemos con mucho gusto y siempre agradecidos de que ustedes entiendan que le estamos sirviendo a ustedes. El presidente Luis Abinader en esta semana, para festejar su primer año de gobierno, convocó a un encuentro a algunas fuerzas políticas que le acompañaron al gabinete y a funcionarios de su gobierno para celebrar en la escalinata del Palacio un acto conmemorativo de su primer año de gobierno. El presidente Abinader propuso 12 reformas políticas importantes. Lleno de optimismo, muy optimista, el presidente pidió consenso a los partidos de oposición para que le acompañasen en la tarea de hacer esas 12 reformas que él tiene en su mente hacer. Él busca consenso para esa reforma y es lógico que lo haga porque ningún gobernante puede pretender salir airoso trabajando solo. Nadie puede en política pensar que lo puede hacer solo todo, porque la política no es para superhombres, la política se ejerce desde sistemas y todos los sistemas están integrados por seres humanos. Y tenemos que integrar a seres humanos que están a nuestro favor y seres humanos que están en contra de nosotros. Esa es la grandeza que tiene la democracia y que tiene la política en la democracia. El presidente llamaba al liderato del PLD, al liderato del PRM, al liderato del Partido Reformista, al liderato social, al liderato empresarial, a trabajar por el país. Y todo eso estaba bien. El problema que tenemos con todos estos llamados que hace el presidente, específicamente en este programa que lo dedicamos a la comunidad dominicana y a otras nacionalidades, porque ya tenemos contacto con otras nacionalidades que viven en Estados Unidos, otros latinoamericanos que también nos llaman y ven este programa. El problema del presidente es que él ha estado trabajando un año a partir de estas mismas propuestas en el mes de septiembre del año 2020. En el año 2020 el presidente visitó todos los partidos políticos y sus líderes en la oposición y le planteó lo mismo que está planteando hoy. Está planteando una reforma constitucional, una serie de reformas políticas y nos estamos preguntando en lo que tiene que ver con ustedes, que este programa se hace para los dominicanos que viven fuera del país, los que viven específicamente en Nueva York. ¿Dónde están ustedes en la agenda del presidente? El presidente en su perolata no hizo una mención, no hizo una insinuación para la vida de los dominicanos que están fuera del país. El presidente ignoró, se olvidó de que estaba hablando para todos los dominicanos, donde quiera que estén. No tuvo en cuenta, no le interesó hablar de ningún problema de dominicanos en el exterior. Ustedes en los últimos 10 años han remesado a la República Dominicana más de 60,000 millones de dólares en los últimos 10 años. Y en este año estamos rompiendo récord, llevando la remesa a casi 11,000
500 millones de dólares en este año. Y un mazo económico, un mazo financiero, un mazo fiscal, un mazo monetario de este tamaño, ni siquiera una referencia a qué hacer con los problemas que ustedes tienen para convivir con su país desde Nueva York específicamente. Yo pregunto, ¿se puede hablar de reformas políticas en este país, del bienestar de los dominicanos, sin pensar en qué contrapartida le vamos a ofrecer a unos dominicanos que están trabajando, sacrificándose para mantener la estabilidad económica de este país, sin que al Estado dominicano ni a ninguna empresa dominicana le cueste nada? ¿Qué inversión hacen los bancos, las empresas remesadoras para que ustedes consigan ese dinero? ¿Qué cobertura política le da el Estado dominicano para que ustedes consigan sus empleos, su trabajo, su manera de mantenerse en los Estados Unidos? ¿Qué hace el Estado dominicano? ¿Qué hacen los representantes del Estado dominicano? Los legisladores para el exterior. ¿Qué hacen los cónsules por ustedes para garantizar a ustedes el trabajo, sus ingresos en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York? ¿Qué hace el Estado dominicano por ustedes para garantizarles siquiera un buen precio del pasaje aéreo, del boleto aéreo con que ustedes se trasladan aquí? Para facilitarle la entrada a su país cuando hasta le cobran $10 por una tarjeta turística como extranjeros en su propia tierra. ¿Qué hacen para facilitarle las cajas? ¿Por qué el correo de la República Dominicana, el Impostdón, no es quien se encarga de trasladar, transportar las cajas, los tanques que ustedes mandan a República Dominicana? ¿Por qué no pueden hacerlo desde el correo? Le pregunto. ¿Por qué no hay facilidades en aduana de aranceles, de impuestos, para que ustedes puedan traer su vehículo con 5, 6 años de uso? Porque le han puesto un veto por asuntos medioambientales, por asuntos de contaminación, pero solo para carros. Solo para carros. Los carros son los únicos que no pueden venir a este país con 5 años de uso. Pero ¿y las guaguas que trae Caribe Tour, que trae Caribe Express, que trae el metro, que traen todas las compañías de transporte público de este país? ¿Qué pasa con los camiones, con las grúas, con los tractores, con los rodillos, con los gredars, con las comesolas? ¿Qué pasa con todo ese equipo pesado que están trayendo de Estados Unidos para las empresas constructoras? ¿Cuántos años tienen? Están trayendo camiones con 30 años, guagua con 12 y con 15 años, gredar, rodillos con 25 y 30 años. Se están trayendo motores para las plantas eléctricas con 20 y 25 años de uso. ¿Por qué eso no tiene veto? ¿Por qué no tiene veda esas maquinarias? ¿Por qué no la tienen? ¿Y por qué un carro con 5 años sí tiene veda? Sí tiene un veto aduanero, un veto impositivo por asuntos medioambientales. ¿Dónde están los servicios públicos? A ustedes se les niega una exoneración. A ustedes se les niega una exoneración, reportando 10,000, 11,000 y 12,000 millones de dólares al año en remesa. Las empresas grandes de este país, léase Barrigol, el Grupo Vicini, los generadores eléctricos, empresas como AES, las telefónicas, disponen en 10 años, oigan bien, de 2 billones con B, 238,000 millones de dólares en exoneraciones en 10 años. 238,000 millones de dólares le da ese mismo Estado a las grandes empresas, que ninguna le generan al Estado 10,000 millones de dólares en remesa, o sea, en estabilidad macroeconómica. Ninguna de esas empresas. El conjunto de las empresas
que reciben 238 mil millones de pesos de exoneraciones de impuestos cada año en este país, ninguna le reporta al Estado Dominicano una estabilidad económica que ustedes le dan al Estado Dominicano en remesa de 10 mil millones de dólares. Ninguna. El conjunto de empresas, repito, que reciben 238 mil millones de dólares en exoneraciones de impuestos, reportan los 10 mil millones de dólares de estabilidad macroeconómica que ustedes producen, los 10 mil millones de dólares que ustedes le dan al país a través de su remesa. Ninguna. El conjunto de esas empresas no le garantiza al Estado Dominicano ese aporte que ustedes le dan. Sin embargo, ustedes no tienen derecho a nada. Ustedes no tienen derecho a nada. Y al contrario, el señor Elijio Jaques quiso, a principio de su gestión como cónsul general de Nueva York, grabar con un 1% la remesa. No conforme con todo lo que hacen ustedes. ¿Dónde están los servicios públicos? ¿Cuánto están pagando ustedes en los consulados por los servicios de los consulados? ¿Cuánto están pagando por la renovación de un pasaporte? ¿Cuánto están pagando por una carta de ruta? Por la legalización, por el visado de un documento público del Estado Dominicano. ¿Cuánto se está pagando en Nueva York, en Boston, en Miami? En todos los consulados, ¿cuánto se está pagando? Esa es la contrapartida. Y el presidente le habla a este país con ocasión de su primer año de gobierno y no les habla siquiera de bajar los costos, las comisiones que cobra el consulado por servicios públicos a ustedes. Para que entiendan bien frente a qué cosa estamos tratando hoy. El problema aquí en este país no es la política de balcón, no es la política fanfarronera. Es esa política fanfarronera en Estados Unidos la que hemos criticado. En la Corte Suprema acaba en Nueva York de anular la oportunidad que tenía la gente de evadir los desalojos por mora en los alquileres. Por mora en los alquileres. Es para que le estoy tratando este tema que tienen que ver con ustedes desde la óptica de lo que ha pasado en República Dominicana con el primer año de gobierno de Luis Abinader. Para reiterarles lo que siempre les digo, los problemas que la gente tiene para vivir, que la política debe abordar, no se pueden abordar desde tribunales. Se lo he dicho siempre, desde que Ramón Penso me dio la oportunidad de hacer este programa cada semana con ustedes hace 4 años. Estoy diciéndoles que el problema más grave que ustedes tienen en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, es que el sistema político neoyorquino quiere resolver los problemas que ustedes tienen desde la ideología política y desde los tribunales. Y los tribunales no son las herramientas políticas para resolver los problemas que la gente tiene. El problema del alquiler en Estados Unidos no puede seguir siendo un problema de los tribunales, es un problema del Congreso, es un problema de Albany, es un problema de Washington. Cuando vemos a representantes de Washington en Nueva York buscando soluciones para cosas de símbolos patrios, buscando convertir en leyes problemas de bandera, problemas de símbolos, y no los problemas que tienen los dominicanos en Nueva York, sentimos mucha pena. El tema del alquiler, el tema migración, es un problema político, no es un problema de tribunales. No es un problema de tribunales, es un problema de Congreso. Es un problema de la Cámara de Representantes y del Senado Federal de los Estados Unidos. Ellos son los que están llamados a resolver el problema de alquiler, el problema de migración. No es un tribunal. Un tribunal puede atender de forma, ¿qué le digo?, cautelar un problema político. Pero ninguna cautela a la Constitución, a las leyes de los Estados Unidos, se la puede poner un tribunal.
Las cautelas se hacen en la solución legal a los problemas que tiene la gente, es el Capitolio o la Asamblea de Albany. Ellos son los que están llamados a darle solución a los problemas, no los tribunales. La Suprema Corte no tenía por qué ese problema llegar a la Suprema Corte. Llega a la Suprema Corte porque no hay una vacancia política en la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York. Hay vacancia, hay anomia política en Nueva York. Y entonces tienen que las organizaciones civiles recurrir las decisiones de los tribunales. Y eso no es un problema que se resuelve en un tribunal. Se resuelve el problema del alquiler con una ley que proteja a los ciudadanos cuando alquilan una vivienda, con una ley de vivienda, con una ley de alquileres. Así se resuelve esa demanda política que hay hoy en el estado de Nueva York. Vengo ahora. Vive el Estado Federal de los Estados Unidos otra pesadilla en Afganistán. Tal cual vivió Rusia en los 80 y vivió el Imperio Inglés también en el siglo pasado, la misma pesadilla que está viviendo los Estados Unidos con esa nación afgana. Les decíamos a principio del gobierno del presidente Biden que los cambios en la política no se valoraban por las personalidades que ocupaban los cargos, sino por cómo funciona el Estado o si no funciona el Estado. Los estados, los avances de un Estado, los avances de una sociedad se miden por los valores que construye esa sociedad y por los valores que destruye esa sociedad, no por las personalidades. No por las personalidades. Bertolt Brecht, en su obra Galileo, establece con claridad que desdichada la nación que requiere de héroes. Cuando una nación necesita heroínas y héroes, deja de ser nación para convertirse en un rebaño. La ideología política le ha hecho mucho daño a la política de los Estados Unidos. Y lo que estamos viviendo hoy en Afganistán es el resultado de ese populismo político que se ha adueñado de los Estados Unidos. Aquí la política se ha puesto a un lado y se ha montado un sistema político de neoexpresionismo, donde los medios de comunicación imponen la pauta política. Y la pauta política no se puede imponer desde intereses privados, que es lo que se ha hecho aquí. El fracaso de Afganistán, estrepitoso, como en 11 días, después que el presidente Biden retiró las tropas de Afganistán, los talibanes se adueñaron del país. Como el presidente Ghani renuncia. Cómo los talibanes asumen el control y el poder en Afganistán. Cuando el año pasado, en febrero del 2020, el presidente Trump logró sentar a todas las fuerzas afganas y las hizo firmar un pacto de convivencia pacífica. Y hoy tenemos esta tragedia de los talibanes tomando el control de Afganistán. ¿Cómo se convierte Afganistán en un estado islámico? ¿Cómo la política se pierde y la teocracia se impone? ¿Cómo se gobierna un país desde los criterios religiosos? ¿Cómo gobernar, cómo se permite que un país como Irán, que esté en las mismas condiciones,
gobernándose desde la religión. La religión no sirve para gobernar. La religión no es política. La religión no es política, porque la religión es sectaria. Toda religión es sectaria, repito, toda religión es sectaria y la política no puede ser sectaria. La política es para resolver los problemas que tiene el ser humano. El problema más complejo que tiene un ser humano es vivir. Y para que una persona viva, no se puede manejar la vida de una persona desde la religión. No se puede. Porque la religión es sectaria. La religión es discriminatoria. La religión discrimina. Y la política es para negros, blancos, de una religión, de otra religión, ricos, pobres, para personas, sin mirar si son pobres o ricos, sin mirar si son judíos o musulmanes, si son católicos protestantes, si son budistas. Eso no es tema de la política. Un Estado no se puede dirigir desde el criterio budista o desde el criterio musulmán. Tiene que ser de la necesidad que tiene la gente en común. Y la religión no puede servir para dividir las naciones. Ninguna religión garantiza unidad de las naciones. El mismo musulmán, en cuántos pedazos está dividido. Entonces, el que no es suní, el que no es sufí, el que no es chií, ¿qué va a pasar con eso? El que no es de la confesión predominante del Islam talibán, el que no es parte de eso, ¿qué va a pasar con él? El que tiene diferencia, el que es un musulmán chií, el que es un musulmán suní, el que es un musulmán sufí, el que es un musulmán de cualquier otra de las denominaciones o confesiones musulmanas que se conocen, más de 100. ¿Qué va a pasar con eso? El que no comulgue con la idea musulmana, la idea del Corán predominante en el talibán, ¿qué va a pasar con ellos? Fusilarlo, matarlo, encarcelarlo. Eso es lo que estamos creando. Tensiones. ¿Por qué? Porque de manera populista el presidente Biden montó un antitrumpismo en los Estados Unidos. Así ganaron las elecciones, para ocultar la gran división interna que tiene el Partido Demócrata. Buscaron a Trump como el gran enemigo, el gran peligro de los Estados Unidos. Miren lo que tenemos hoy en Medio Oriente. Y esperen que las consecuencias todavía no la conocerán. Lo que funciona es lo que tenemos que reivindicar en un Estado. Lo que funciona, no los caprichos de nadie, no las ideologías de nadie. Porque todas las ideologías, vuelvo y repito, son discriminatorias, son segregadoras de derechos. Todas las ideologías. La política se ejerce desde la ciencia política. La política se auxilia de filosofía, no de ideología, de filosofía, de ciencia, de arqueología, de antropología. De eso se auxilia la política, no de ideologías políticas, no de caprichos integristas personales. Pagará los Estados Unidos, repito, muy caro, pero muy caro, este error del presidente Biden. Lo pagará muy caro en Afganistán. Ese error lo pagará muy caro, porque lo pagó Rusia caro y lo pagó también Inglaterra en su tiempo muy caro. Lo estamos diciendo así. Por eso hablamos de antropología y arqueología política. Si no se conoce la antropología política, si no se estudia como agregado a la política, la arqueología política, entonces tendremos presidentes tomando decisiones obtusas, decisiones idiotas, como esa que tomó el presidente Joe Biden. Nos veremos la próxima semana.